Zebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Zebra, presentado por Ana Roch. Proyecto Zebra es una plataforma multidisciplinar dedicada a la pluriatención de las altas capacidades, el talento y todas aquellas excepcionalidades que puedan estar relacionadas con esta condición. Somos un equipo de psicólogos y pedagogos con formación específica en altas capacidades y totalmente a tu servicio. Somos, ante todo, personas que ayudan a personas. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Zebra Podcast. Bienvenidos ya al 6º episodio de esta colección de podcast que estamos haciendo sobre altas capacidades desde Proyecto Zebra. Hoy hablamos sobre la evaluación o la valoración de altas capacidades, sea en la edad que sea. Pero, como siempre, y por si acaso, os dejamos, antes de empezar, nuestras vías de contacto. Como ya anunciamos en el anterior podcast, tenemos una página web a vuestra entera disposición. Consulta nuestra web, proyectocebra.org, y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Y como siempre, nos seguís encontrando en Instagram haciendo divulgación. Síguenos en @the_zebra_project o buscando Proyecto Zebra con Z en Instagram. En Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick @somoscebras o buscando Proyecto Zebra con Z. Y a vuestra disposición en el email. Puedes escribirnos a somoscebras@gmail.com, cebras con Z. Después de toda esta retahíla de medios ya no tenéis excusa para no encontrarnos, así que creo que ya podemos empezar con el podcast. Empezábamos el podcast proclamando anunciando que hoy hablaríamos de la valoración, de esta evaluación de las altas capacidades que hacemos los profesionales. La idea principal era hacerlo de una forma, divulgativa, accesible, asequible de entender para todos los públicos, porque Zebra Podcast no deja de ser eso, ¿no? Una forma de hacer llegar toda esta información que a veces parece de un mundo paralelo a un público general. Pero creedme si os digo que no ha sido fácil elegir qué puntos comentar o qué puntos ampliar y qué puntos casi que evadir, más que nada porque da mucho de sí y hay pues muchas partes muy técnicas y muchas otras como muy planeras. Entonces, ya os digo, no ha sido fácil, pero creo que con el guión que hemos conseguido sacar tendremos para un rato y será ameno. Lo que pretendemos realmente, después de la escucha de este podcast, es que sepáis tanto a nivel usuario cómo es esta experiencia de hacerse una valoración, como también pues sepáis un poco cómo funciona desde dentro, por qué funciona o se hace de la manera que se hace y un poco los motivos que hay detrás de cada prueba, detrás de cada procedimiento. Y ya por último, antes de meternos en materia y explicar todo cómo es, tenemos que aclarar, creo que es importante decirlo, que nosotros en Proyecto Zebra tenemos nuestra operativa, tenemos nuestro protocolo que hemos hecho nosotros, no de forma exclusiva, sino también cogiendo muchas referencias desde estudios científicos hasta pues, el procedimiento habitual en estos casos, pero al no ser una cosa que esté muy, muy, muy estandarizada a nivel legal incluso, pues cada gabinete psicológico, cada empresa, cada grupo que se dedique a ello, pues lo enfoca de una manera. Nosotros podemos hablar desde nuestra experiencia y desde generalidades, pero sí que es cierto que esto al final depende un poquito de cada persona que realice este trabajo. El dictamen de altas capacidades es una examinación, una evaluación que se hace a partir de una serie de principios, pero también a partir de una serie de variables. Estas pueden empezar desde la edad del participante o su bagaje de conocimiento y pueden llegar a variar según el país donde se encuentre u otros factores muy diversos. Hasta donde sabemos a día de hoy, la ciencia nos dice que hay distintos tipos de inteligencia. Esto lo sabréis los que hayáis escuchado otros capítulos del podcast o simplemente los que os dediquéis a leer o a escuchar distintas fuentes sobre altas capacidades y sobre la inteligencia en general. Sabemos, por ejemplo, que hay una inteligencia matemática, lógica, relacionada con los números, otra verbal o relacionada con las palabras, el uso del lenguaje y demás, otra visoespacial, de ubicación, de
orientación. Bueno, tenemos distintos tipos. Entonces, claro, necesitamos que para que el test o la batería de pruebas que apliquemos sea exhaustiva y sea completa, se evalúen todas estas inteligencias y a veces se tiene que hacer de una forma independiente para que se pueda filtrar bien realmente la inteligencia que estamos valorando en cada momento y de esta manera podamos obtener un resultado más preciso. Asimismo, en estos test, en estas valoraciones, se suele medir también la creatividad, la personalidad y otros rasgos de la persona característicos que nos suelen dar muchas pistas. Lamentablemente, a día de hoy, muchas personas siguen pensando que la valoración de altas capacidades no es más que un psicólogo aplicando una prueba a una persona para determinar su CI, su coeficiente intelectual. Pero es que esto se nos queda muy atrás y es muy pobre hacer solo eso, porque nos perdemos por el camino una cantidad de información que va a ser casi más valiosa que ese propio CI que obtengamos en una de las pruebas para realmente poder conocer un poco más a fondo a la persona que estamos examinando, que no es un producto, que es una persona, y entender el resultado que nos salga en las pruebas más empíricas que le hagamos. De hecho, me viene perfecto para justo explicar esto, poner un ejemplo que nos pasó a nosotros mismos en Proyecto Zebra. Una vez que estábamos haciendo, en este caso, la valoración de un adulto, todas las pruebas parecían indicar que sí, que efectivamente se trataba de una persona con alta capacidad intelectual, pero de repente un día le hicimos una prueba y los resultados eran malísimos. Parecía que hasta tuviera algún tipo de deficiencia en su proceso de aprendizaje. Claro, ahí nos saltaron todas las alarmas porque de repente decíamos, ¿cómo puede ser que una persona que está demostrando estar por encima de la media en casi todo lo que estamos probando de administrarle, de repente nos salga este resultado tan dispar? Y entonces ahí viene la parte importante de nuestro trabajo en este campo. Lo que hicimos fue hacerle una serie de preguntas. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este día tus resultados fueron tan raros o no fueron tan normales o tan así como nosotros esperábamos? Y de repente la respuesta habló por sí sola. Pues ese día había tenido un día malísimo. Había estado en la oficina trabajando 3 horas de más, no había podido ni siquiera comer, se había discutido con su mujer por su hijo, que también estaba enfadado con él, y encima estaba cansadísimo porque llevaba sin dormir 3 días. Es una anécdota de un caso, aislado diría, aunque no es la primera vez que nos ocurre, pero realmente demuestra varias cosas. Y la primera es que, como ya hemos dicho, pero es que es súper importante, estamos delante de personas. Y las personas no son algo invariable, fijo, que siempre está igual o que siempre demuestra lo mismo de cara al público o de cara a la persona con la que está hablando, sino que es un ser y precisamente pues por eso siente, padece, ¿no? Y de esta misma manera pues nunca va a comportarse de la misma forma. Asimismo, es importante que para la valoración, como decíamos, no solo hagamos caso a los resultados de los test, sino que veamos un poco más allá y entendamos el porqué de esos resultados. De esta manera va a ser la única en la que realmente podamos ser fieles a la persona que estamos examinando y no a sus resultados para poder valorarla correctamente. Me imagino que quizás tú misma o tú mismo, que nos estás escuchando ahora, estés pensando, bueno, sí, está muy bien todo lo que está contando, pero yo lo que quiero saber es cuando yo me haga esa evaluación de la que estoy pendiente de si me decido o no, sepa con qué me voy a encontrar. ¿Vamos a explicarlo? Lo dicho, yo os puedo explicar cómo funciona en Proyecto Zebra, que es lo que yo conozco, y seguramente en los demás sitios donde podáis hacer esta valoración será muy parecido, pero ya os digo, cada uno depende un poco de su operativa o su protocolo o sus consideraciones, lo hace de la manera que cree mejor. Así que vamos a hablar de cómo es una valoración de altas capacidades en Proyecto Zebra, seas adulto o seas niño o seas adolescente, da igual. Sobre todo en edad adulta, pero también algunos adolescentes no terminan de tener claro si quieren hacerse o no la valoración. Yo ante todo considero, como persona y no como directora de Proyecto Zebra, que es importante que uno mismo se sienta preparado para ello, porque seguramente, por mucho que salga que sí o que no, eso es secundario, aunque tiene importancia, tenemos que estar preparados para emprender un camino hacia el autoconocimiento. Como decíamos, el test no es solo un sí, un no, un CI alto, un CI bajo, sino que nos da mucha información acerca de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de cómo encaramos las situaciones del día a día, de cómo socializamos, de si nuestra relación familiar es buena, es mala, nos afecta en un sentido o en otro,
de cómo es nuestro rendimiento académico o cómo ha sido o cómo será si seguimos estudiando. Bueno, son un sinfín de datos que, eso, como decíamos, uno tiene que estar preparado y tiene que tener ganas de escuchar. Ahora bien, si es así y aún así uno no se termina de decidir del todo, nosotros tenemos también un servicio que se llama asesoría inicial, que son pues unos 30 a 45 minutos en los que os reunís con uno de los miembros de Proyecto Zebra, con uno de los miembros del equipo, y os podemos escuchar un poco más en detalle, personalizando vuestro caso y aconsejar. Pero bueno, esto daría para otro podcast entero o dos, y estamos aquí para hablar de cómo es la valoración. Así que vamos a avanzar. Imaginémonos que es un niño o que ya directamente es un adolescente o adulto que ha decidido hacérsela. ¿Qué es lo primero con lo que se encuentra? Pues se encuentra con una entrevista semiestructurada que se llama en psicología, que no es más que un cuestionario inicial. Es como si fuera cuando vas al médico por primera vez y te hacen una recogida de tu historial médico. Pues te empiezan a preguntar si te han vacunado de no sé qué, si te has hecho pruebas del hierro en sangre, si has tenido alguna patología anterior, si te han operado alguna vez, una serie de cosas. Pues es un poco lo mismo, pero en vez de ser historia clínica como tal, o de la forma más pura que podemos entender esa palabra, es más historia clínica a nivel psicológico, a nivel mental. A excepción de algunos casos muy concretos, de niños muy pequeños, de niños ya diagnosticados, por ejemplo, con TEA, que ya sea un caso severo o en un nivel bastante avanzado, o de preferencias personales, nosotros ofrecemos el servicio completamente, tanto online como presencial, como combinando ambas modalidades. Entonces, esta entrevista podría ser que fuera a través de una plataforma de videollamadas o que fuera en persona. Suele durar más o menos 1 hora y es con un profesional psicólogo colegiado especializado en altas capacidades. Y aunque parezcan preguntas muy banales o muy sencillas, nos dan muchísima información sobre el perfil de esta persona, a muchos niveles, tanto a nivel cognitivo como a nivel de aprendizaje, a nivel de personalidad, a nivel de conocimientos generales, a nivel de autoconocimiento. Con esta información que recolectamos de esta primera entrevista, nosotros podemos hacer un protocolo personalizado para esa persona en concreto, en el que ya determinamos cuántas sesiones vamos a necesitar para hacer la valoración completa y qué pruebas o qué tests o qué modalidades vamos a utilizar para examinar. Después de esta entrevista inicial, que como decimos siempre es más o menos la misma para todo el mundo, obviamente si son niños pues las preguntas pueden variar un poco, pero en esencia la finalidad es la misma, determinamos las pruebas que vamos a aplicar y las sesiones en las que lo vamos a hacer. Y así se procede. No es una cosa muy compleja, sino que es simplemente reunirse a la hora estipulada para cada cosa y hacer las pruebas pertinentes. Hay personas profesionales que deciden aplicarlas todas en un día. Nosotros hemos visto que si lo hacemos así, normalmente el rendimiento de la persona suele ser bastante peor, porque ya vienen cansados, porque ya después de 2 horas no rinde igual la cabeza que si acaba de empezar, no está igual de fresca. Entonces puede verse condicionado el resultado por un cansancio extremo o un aburrimiento que también puede provocar el hecho de estar haciendo test sin parar. Por eso normalmente nosotros hacemos sesiones de 1 hora, aunque pueden ser 2 seguidas, como máximo 3, aunque no es lo que solemos hacer normalmente, y la media de sesiones que necesitamos para hacer toda la batería de pruebas son 4, más o menos. Una vez realizadas todas las pruebas que teníamos que hacer, se suele reunir el equipo de Proyecto Zebra para valorar realmente el perfil de esa persona que se ha examinado. Obviamente la persona que le haya estado haciendo las pruebas, aplicándolas, le conoce más, entonces tiene más voz en esto, pero a veces el hecho de que 4 ojos ven más que 2 resulta crucial para no perdernos ningún detalle de toda la información que hemos ido coleccionando a través de esta examinación. Finalmente, la persona que ha estado haciendo las pruebas a la otra persona hace un informe, que es un informe que suele tener unas 20 páginas más o menos, depende mucho de la información que necesitemos poner, pero solemos intentar que sea lo más detallado posible porque tanto si se tiene que presentar en el colegio de un niño como si es para la información personal o simplemente la curiosidad de un adulto, pues cuanta más información haya siempre y cuando aporte, pues bienvenida sea, ¿no? Y finalmente se hace una última sesión, como si fuera las de evaluación, pero en este caso ya sin pruebas por delante, para poder hacer una devolución que se llama del resultado o de lo observado durante este proceso.
Estas sesiones pueden variar un poco en su duración dependiendo de las preguntas que tenga la persona, porque muchas veces parece que no, pero cuando hacemos este tipo de pruebas, las personas examinadas ya saben perfectamente, más o menos, un poco con márgenes, pero ya saben qué resultados creen que van a salir y muchas veces no se equivocan. Entonces, bueno, depende un poco de las preguntas que le puedan surgir una vez que le explicamos los resultados que ha obtenido, pero suele durar pues entre 25 minutos y 1 hora. Por último, en el caso de personas en etapa estudiantil, es decir, que estén escolarizadas en algún centro, nosotros también ofrecemos la opción de poder reunirnos con su equipo educativo o parte de él, por ejemplo con la tutora o con incluso el director del centro, tanto para comentar su caso en detalle como para poder ofrecer una especie de formación, por breve que sea, a las personas que están trabajando para educarle, de manera que la educación y los conocimientos que reciba en ese centro sean lo más personalizados posible, pero también lo más adaptados a las necesidades reales de esta persona. Y esto, como dice Joseph Renzulli, si lo habéis leído lo sabréis, es una cosa que se podría hacer con todo el mundo. No hace falta ser de altas capacidades para que se trate de dar una educación adaptada a tus propias necesidades, más que nada porque es optimizar el proceso y hace que aprendamos de mejor forma y más rápido. Pero bueno, en el caso de las altas capacidades muchas veces no se trata simplemente de un factor enriquecedor, sino de una necesidad, ¿no? Y es por eso que si los padres lo consideran necesario o en el centro educativo están abiertos a recibir esos consejos por nuestra parte, los ofrecemos también. Si no, en el otro caso, en el caso de los adultos o de los niños que simplemente pues decidan terminar ahí el proceso, enviamos una copia del informe en papel a su domicilio o donde ellos nos digan. Y bueno, ya veréis en Instagram que hicimos un post sobre cómo es el formato. Yo, personalmente, está feo que lo diga yo, pero me encanta. La bolsa en la que da el envío está hecha de plantas, no de plástico. El embalaje es reciclado. Y bueno, es un informe que, como ya decimos, es muy detallado, está redactado de una manera que sea muy fácil de entender y que se pueda asumir toda la información que está expuesta, y es muy gráfico. Siempre que hablamos de valoración psicológica o psicopedagógica de altas capacidades, tanto en redes como en congresos como con pacientes, surgen muchísimas dudas. Es normal, es habitual, al final es una prueba que no es muy conocida por muchos y que además tiene muchas partes y es compleja de por sí. Entonces, bueno, eso es normal. De las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer, pues una de ellas, si valoramos en Proyecto Zebra TDAH y TEA como compatibles o como independientes de la alta capacidad. Y sí, en efecto, las valoramos y de hecho las tenemos muy en cuenta también para las pruebas, porque claro, pueden interferir en una evaluación de altas capacidades si no las tenemos en cuenta como un factor detractor o negativo. Otra de las preguntas que más nos soléis hacer es ¿dónde estáis situados? Y es que Proyecto Zebra, como tal, no tiene una sede propia, sino que tenemos colaboraciones con varios centros, academias y escuelas, donde nos prestan sus instalaciones para poder hacer todo nuestro trabajo presencial. Esto es ahora mismo en Madrid y en Barcelona, aunque bueno, próximamente esperamos poder ampliar ciudades. Si os surgen más preguntas y nos estáis escuchando en YouTube, os recomiendo, os aconsejo, os invito a que pongáis un comentario en este vídeo y nos preguntéis lo que queráis. Nosotros estamos pendientes de lo que vayáis escribiendo y os contestaremos lo antes posible. Que estáis en Spotify, que estáis en Anchor, que estáis en cualquier otra plataforma, no hay problema. Tenéis todas las vías de contacto, tanto en la información de este podcast como al principio de la locución. Y si has llegado hasta aquí, como siempre digo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este camino, gracias por hacérnoslo un poco más fácil con todos vuestros mensajes de apoyo, con todos vuestros likes y gracias por simplemente estar escuchándonos. Así que hasta la próxima.